Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda parte de almacenamiento en AWS de nuestro curso Arquitecto de Soluciones Asociada. Sin más, dentro de la agenda del video del día de hoy vamos a tratar acerca de Amazon EBS, Amazon File System, tanto para Windows como para Lustre, Amazon Elastic File System, Amazon Storage Gateway, Amazon Snowball y Amazon Backup. Entonces, sin más, damos inicio. Bueno chicos, iniciamos con el servicio EBS. Recuerden, significa Elastic Block Store. Es un servicio de almacenamiento en bloque que permite seleccionar una capacidad de almacenamiento y asociarla a una instancia EC2. ¿Qué podemos instalar dentro de EBS? Podemos instalar sistemas operativos, podemos instalar aplicaciones, podemos instalar bases de datos o cualquier otro tipo de uso de almacenamiento en bloques. Es un servicio que nos ofrece disponibilidad y optimizar rendimiento y costos. Es de gran importancia tener presente que no todos los discos EBS son compatibles con algunos modelos de EC2. Y eso me refiero a que hay muchos clientes que tienen alguna necesidad y cuando van a revisar la compatibilidad entre discos EBS y modelos de EC2, se dan cuenta que algunos modelos no son compatibles y eso ustedes lo pueden constatar ingresando a la página y busca la compatibilidad entre estos dos servicios. Por otra parte, EBS ofrece snapshots de volúmenes que son guardados en el servicio de Amazon S3. Recuerden que los snapshots se utilizan para copias de seguridad y estos son incrementales, o sea, a medida que se van creando más snapshots, solo se guardan los bloques que se hayan modificado. En cuanto a los precios, se cobra por cantidad de datos almacenados. Que es importante también tener en cuenta y es que en cuanto a las preguntas de exámenes, les va a aparecer acerca de este tema, entonces es importante que ustedes conozcan los casos de uso y algunas características, esto en relación con los tipos de volumen. Bueno, entonces empezamos. En cuanto al disco SSD de uso general, maneja dos volúmenes, uno GP3, otro GP2. La durabilidad es la misma. Casos de uso, aplicaciones interactivas de baja latencia y entornos de desarrollo y pruebas. En cuanto al volumen de tamaño, vemos que también es el mismo, es de 1 giga a 16 terabytes. En cuanto a IOPS máximo por volumen, vemos que también es igual, 16.000 IOPS. Y en rendimiento máximo por volumen, si vemos que acá ya hay una variante, ¿no? En cuanto al disco de volumen, GP3 maneja 1000 megabytes por segundo, mientras que GP2 maneja 250 megabytes por segundo. Ahora vamos con el disco SSD de iOS provisionados, maneja dos volúmenes, IO2, IO1. Vemos que la durabilidad sí es diferente. Para el caso del volumen IO2 es del 99.999% y en cuanto a IO1 es una durabilidad del 99.8%. Casos de uso son los mismas, son cargas de trabajo que requieren un rendimiento sostenido de IOPS o más de 16.000 IOPS. También otra carga de uso son cargas de trabajo de bases de datos con uso intensivo de operaciones de entrada por salida. Bueno, en cuanto al volumen de tamaño, vemos que también es el mismo, es de 4 gigas a 16 terabytes. IOPS máximo por volumen también es el mismo, 64.000 IOPS. Y el rendimiento máximo por volumen vemos que también es igual, 1000 megabytes por segundo. Acá es importante tener en cuenta que si de pronto a nosotros nos dicen, bueno, necesitamos un servicio que se acomode a cargas transaccionales altas en cuanto a las bases de datos, ustedes tengan en cuenta que, pues bueno, como estas dos se parecen, son similares, entonces, ¿qué puede hacer la diferencia entre estas dos para poder seleccionar cuál sería
mejor en cuanto a una carga transaccional y es precisamente la durabilidad. Entonces se dice, no, es que mi base de datos necesita tener una durabilidad superior del 99.8, entonces pues ahí ya nos enfocamos a IO2. Eso para tenerlo presente. Bueno, vamos con el disco HDD velocidad optimizada. Tiene un volumen ST1, maneja una durabilidad de 99.8 al 99.9%. Casos de uso, Big Data, Data Warehouse, procesamiento de registros. En cuanto al volumen de tamaño, 125 gigas a 16 terabytes. En cuanto a IOPS máximo por volumen, 500 IOPS. Rendimiento máximo por volumen, 500 megabytes por segundo. Y por último vemos Call HDD. El tipo de volumen es SC1. En cuanto a la durabilidad, 99.8% al 99.9%. Casos de uso, almacenamiento orientado al rendimiento para datos a los que se accede con poca frecuencia y escenarios en los que es importante el costo de almacenamiento más bajo. Volúmenes de tamaño, 125 gigas a 16 terabytes y IOPS máximo por volumen, 250 IOPS. Por último, rendimiento máximo por volumen, 250 megabytes por segundo. Entonces, chicos, ya mencionado en cuanto a los casos de uso y los tipos de discos, vamos a proceder con unas preguntas para entender un poco en cuanto a los conceptos que ustedes en este momento están adquiriendo o ya han adquirido previamente. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica? Como lo hemos hecho en anteriores presentaciones. Leo la pregunta, leo las respuestas, les doy 10 segundos para que ustedes puedan determinar la respuesta correcta y continuamos. Entonces, básicamente la primera pregunta. Una empresa de tecnología está migrando su base de datos a la plataforma de la nube AWS. Esta base de datos maneja una fuerte carga transaccional, por lo que están revisando qué tipo de disco DBS es el más apropiado para esta carga transaccional. ¿Cuál considera debe ser el tipo de disco más apropiado para cargas transaccionales en bases de datos? Seleccione la respuesta correcta. Entonces tenemos A, SSD de uso general, B, SSD de IOPS aprovisionados, C, HDD velocidad optimizada y D, Call HDD. Entonces, los 10 segundos, recordemos pues en cuanto a la diapositiva anterior, teníamos nuestros casos de uso, obviamente relacionados con los tipos de volúmenes y discos. Entonces, esto es importante porque pues nos van a salir preguntas en el examen acerca de estos temas. Entonces es importante que ustedes de verdad conozcan los tipos de discos relacionados con los casos de uso. Entonces, sin más, voy a proceder a mostrar la respuesta. Y aquí tenemos la respuesta. Entonces es B, SSD de IOPS aprovisionados. Tenemos abajo el cuadro donde nos aparece cargas de trabajo que requieren un rendimiento sostenido de IOPS y para cargas de trabajo de bases de datos con uso intensivo de operaciones. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Fuertes cargas transaccionales. Entonces, ustedes pueden seleccionar entre estos dos tipos de volúmenes, sea IO2, IO1, que precisamente se encargan de estas cargas transaccionales en bases de datos. Que como ustedes dicen, ¿cuál selecciono? Pues eso es dependiendo en cuanto a la necesidad, porque pues si te dicen a ti, no, la base de datos tiene que tener una durabilidad del 99 o mayor del 99.8, entonces acá ya pues ustedes ven la característica de durabilidad. Eso dependiendo a su necesidad, seleccionan
si este ítem sería el que mejor se acomode a la solución, ¿no? Entonces, pues no, nada chicos, esa es la primera pregunta. Vamos a continuar con otra pregunta adicional. Bueno, esta es la segunda pregunta. Una empresa dedicada al análisis de Big Data tiene su servicio montado en una infraestructura local. Dentro de los requisitos de migración, piden al arquitecto de soluciones revisar cuál es la mejor alternativa entre los tipos de discos EBS que soporta Big Data. ¿Cuáles de los volúmenes EBS se ajustan a cumplir con los requisitos de la empresa? Entonces tenemos A, disco de propósito general, GP3. Tenemos B, SSD de IOPS aprovisionados. Entonces tenemos IO1. C, HDD, velocidad optimizada, ST1. Y por último tenemos D, COL, HDD, SC1. Bueno, volvemos a dar los 10 segundos para que ustedes puedan evaluar cuál sería la respuesta correcta. Entonces, recuerden los casos de uso relacionados con los volúmenes EBS. A veces este tipo de preguntas, pues las personas que ya han estado mucho tiempo manejando en cuanto a tipos de proyectos basados en cuanto a bases de datos, pues van a tener rápidamente pues la respuesta. Sin embargo, esto también va enfocado para aquellas personas que quieren presentar su examen, entonces tengan una noción de cómo son las preguntas y pues obviamente se puedan preparar también. Entonces, sin más, vamos a proceder con la respuesta. Nos aparece C, HDD, velocidad optimizada. Y como pueden ver en el cuadro, nos aparece que este disco cumple en cuanto al requerimiento Big Data. ¿Sí? El caso de uso Big Data. Bueno chicos, esto ha sido en cuanto a las preguntas. Continuamos con nuestra presentación. Continuamos con Amazon File System. Entonces, Amazon File System es un servicio de sistema de archivos para cargas de almacenamiento y maneja dos sistemas de archivos. Uno es para Windows File Server y otro es para Lustre. Entonces, iniciamos primero con Windows File Server. Es un sistema de archivos basados en Windows. Y eso para que lo tengan presente, basado en Windows. Es un servicio totalmente administrado, es un servicio con alto rendimiento, es escalable, es confiable. Y en cuanto a los casos de uso, es utilizado para establecer permisos a nivel de carpetas, donde solamente se puede acceder como tal personal autorizado. Otro caso de uso es para cargas de trabajo que requieren almacenamiento de archivo compartido. Entonces es básicamente varios usuarios que comparten información a través de una unidad de red. Otro caso sería el análisis de datos intensivos. ¿Con qué servicios funciona? Funciona con instancias de Amazon Workspace, con Amazon EC2, con Amazon ECS, Amazon App Stream, entre otros. Tiene una ventaja muy interesante en cuanto a costos y es una funcionalidad que se llama deduplicación de datos. ¿Qué hace esa funcionalidad? Básicamente, cuando identifica que hay dos archivos similares o idénticos, entonces hace una reducción de costos, pero esto lo hace solamente una vez. En cuanto al almacenamiento, maneja hasta 64 terabytes por sistemas de archivo. Bueno, continuamos entonces con File System para Lustre. Ese sí es un sistema de almacenamiento, pero ya más que todo enfocado para cargas de trabajo altas. Llámese aprendizaje automático, reproducción de video, computación de alto rendimiento. En cuanto a estas altas cargas de trabajo, maneja latencias muy mínimas en milisegundos.
También se puede seleccionar el tipo de almacenamiento, ya sea en SSD o en HDD, ¿sí? El almacenamiento con disco SSD se utiliza para cargas, perdón, de trabajos sensibles a la latencia. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Y en cuanto al almacenamiento con discos HDD, se utiliza para cargas de trabajo ya centradas en rendimiento, pero aquí sí ya no son sensibles a la latencia. También se puede utilizar como un servicio de almacenamiento activo. ¿Y esto qué quiere decir? Que en cuanto al almacenamiento activo, se puede acceder a este sistema de archivos con Windows File Server con acceso frecuente. Y viene integrado con Amazon S3 para almacenamiento en frío para los archivos de poca frecuencia. Esto es básicamente en cuanto a lo que podemos resaltar de este servicio. Vamos a recordar algunas características que vemos en la diapositiva. Entonces recordemos, Amazon File System para Windows File Server maneja seguridad, maneja cumplimiento, disponibilidad, tiene durabilidad, protección de datos, rentabilidad. Esas son como las características a destacar. En cuanto a Amazon File System para Lustre, alto rendimiento para altas cargas de trabajo, baja latencia, optimización de costos, seguridad y cumplimiento. Continuamos con nuestro servicio Elastic File System. Es un servicio de archivos sin servidor que permite compartir datos. Es un servicio escalable, es elástico, donde ustedes pueden agregar o remover archivos conforme lo vayan necesitando. Se puede acceder a los sistemas de archivos mediante instancias de Linux de Amazon EC2, AWS Fargate, ECS y AWS Lambda. Eso a través de una interfaz de sistemas de archivo como lo es el protocolo NFS. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta para el examen. En cuanto a temas de reducción de costos, tiene 4 clases de almacenamiento y eso se asemeja al servicio de Amazon S3 que vimos en las presentaciones anteriores. ¿Cómo es el funcionamiento? Maneja 4 capas de almacenamiento. Una es FS estándar para el acceso frecuente, otra es FS estándar IA, que es para el acceso poco frecuente. Está también FS única zona, que es para el acceso de una sola única zona con acceso frecuente. Y está FS única zona IA, que es también una única zona de acceso ya poco frecuente. Entonces, ¿qué nos ayuda esto? A que pueda migrarse en cuanto a los datos almacenados y esto nos ayuda a reducir en cuanto a los costos, ¿no? Uno de los beneficios más considerables es que se puede tener acceso compartido de manera masiva y paralela. ¿Eso qué quiere decir? Que a nuestro sistema de archivos pueden acceder en forma masiva varios servicios, llámese en EC2, ECS, Lambda, entre otros. Entonces, esto no va a hacer que disminuya en cuanto a su rendimiento. Casos de uso, análisis de Big Data, aprendizaje automático, servidores web y administración de contenidos. Como lo podemos ver dentro del slide, entonces acá tenemos nuestro sistema de archivos en el cual tenemos 4 instancias EC2 que acceden de manera paralela a nuestro sistema, a nuestro servicio de Amazon FS. Esto pues dependiendo el tipo de caso de uso para lo cual esté vinculado. En este caso estamos haciendo una simulación masiva de datos compartidos. Características nuevamente a recordar: es elástico, es escalable, pago por uso, duradero y altamente disponible. Continuamos con Storage Gateway. Es un servicio híbrido de acceso local al almacenamiento alojado en la nube. Es decir, ¿cómo funciona? Con una caché local para los datos que se acceden con mayor frecuencia y los datos de menor acceso son alojados en los servicios de almacenamiento en la nube.
Es un servicio duradero, es un servicio seguro, es un servicio escalable y que maneja 4 tipos de almacenamiento. Como lo podemos ver y por el cual vamos a empezar es volumen gateway, que básicamente proporciona un volumen de almacenamiento respaldado en la nube con acceso local que puede montar como dispositivo iSCSI desde un servidor de aplicaciones local. Funciona con 2 modos, un modo caché y un modo almacenado. En el modo caché, los datos principales se almacenan en Amazon S3, mientras que los datos a los que se acceden con frecuencia a nivel local se retienen en una caché a nivel local para ofrecer acceso de baja latencia. En cuanto al modo almacenado, los datos principales se almacenan localmente y al mismo tiempo se realiza una copia de seguridad en Amazon S3. Bueno, seguimos con Amazon S3 File Gateway. Básicamente es una interfaz basada en archivos de datos como respaldo de objetos duraderos en Amazon S3. Ofrece acceso basado en protocolos SMB o NFS a los datos en Amazon S3 con almacenamiento en caché local. Casos de uso, copias de seguridad, incluida bases de datos para flujos de trabajo en la nube híbrida y también se utiliza para crear un recurso compartido de archivos. En cuanto a costos, se cobra según el tipo y la cantidad de almacenamiento, también por las solicitudes que ustedes realicen y en cuanto a la cantidad de datos transferidos fuera de AWS. Bueno, continuamos con Amazon File System, File Gateway. Bueno, básicamente es un servicio que proporciona acceso de baja latencia a los archivos almacenados en FS de Windows File Server en lugar de usar servidores de archivos locales. Usa almacenamiento en caché para que tanto los usuarios como las aplicaciones tengan esa sensación que acceden de forma local. El almacenamiento de caché también conserva el ancho de banda, eso es muy importante, que conserve el ancho de banda compartido entre sus instalaciones y la nube cuando los usuarios acceden a los datos compartidos. Es un servicio administrado, es un servicio resistente y confiable. Por último, tenemos nuestros servicios Tape Gateway. Es un servicio que reemplaza las cintas físicas locales por cintas virtuales en AWS. Ofrece un almacenamiento en caché local en baja latencia. Puede también comprimir los datos y trasladarlos a cintas virtuales entre S3 y Amazon Glacier, de tal forma que se pueda reducir costos de almacenamiento. Bueno, eso es básicamente en cuanto a este servicio de Amazon Storage Gateway. Continuamos con nuestro servicio de almacenamiento que es Snowball. Bueno, continuamos con Snowball. Básicamente es un servicio de almacenamiento de datos que acelera grandes cantidades de transferencia de datos hacia y desde AWS utilizando dispositivos de almacenamiento físico, como lo pueden ver dentro de la diapositiva. Bueno, se manejan 2 tipos de Snowball. Está básicamente Snowball Edge Computer Optimized, que son para capacidades informáticas, ¿sí?, de trabajo de mayor rendimiento, y también está Snowball Edge Storage Optimized, que hace referencia a más enfocada en cuanto al almacenamiento, ¿sí? Esto para ya sea migraciones de datos a gran escala y cargas de trabajo orientadas a la capacidad. Bueno, básicamente de eso se trata este servicio. Es importante, sin embargo, que tengan claro en cuanto al concepto y lo que realiza. Es probable que salgan preguntas dentro del examen. Entonces, sí es importante que ustedes conozcan acerca de este servicio. Finalizamos con nuestro servicio de Amazon Backup, que está incluido dentro de servicios de almacenamiento de AWS. ¿Qué es Amazon Backup?
es un servicio centralizado que nos permite realizar copias de seguridad de los servicios de AWS. Es un servicio totalmente administrado y que es compatible con la funcionalidad copia de seguridad para los siguientes servicios y para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son estos servicios? Amazon Elastic File System, instancias EC2, bases de datos no relacionales como DynamoDB, está bases de datos relacionales RDS, está Elastic Block Storage y tendríamos también Storage Gateway. Entonces, básicamente esta es la compatibilidad de copia de seguridad que tiene este servicio de backup para con estos servicios. ¿Cómo funciona en cuanto a este servicio? Básicamente ustedes pueden crear un plan de copias de seguridad, pueden también configurar tiempos de retención y periodos en que ustedes van a tomar estas copias. Luego de ellos ustedes asignan cualquiera de los recursos anteriormente mencionados y también ustedes pueden realizar el monitoreo de estas copias de seguridad. Entonces a mí me parece excelente este servicio en cuanto es poder administrar todas estas copias de seguridad de estos diferentes servicios. En cuanto a costos, recuerden que se paga por la cantidad de almacenamiento de copias de seguridad. Esto es todo en cuanto a este servicio. Vamos a proceder con una pregunta. Bueno chicos, ya con esto vamos a finalizar casi nuestra presentación. Recordemos en cuanto a la dinámica, yo leo la pregunta, también leo las respuestas. Voy a dar un término de 10 segundos para que ustedes puedan evaluar la respuesta correcta y después de ello procederemos a ver la respuesta. Entonces la pregunta dice así: una empresa quiere migrar una aplicación on-premise que almacena archivos en un servidor de Windows que son compartidos dentro del departamento de finanzas a través de una unidad mapeada. ¿Qué servicio de AWS usted debe considerar para migrar su actual servicio a la nube de AWS? Entonces tenemos A, Amazon S3, B, Amazon Elastic File System, C, Amazon File System para Windows File Server y D, Amazon Storage Gateway. Entonces recordemos los temas anteriores vistos para que ustedes puedan evaluar entonces la respuesta. Recordemos son 10 segundos, mientras que pues ustedes revisan en cuanto a los conocimientos adquiridos. Pues bueno, yo creo que ya procederemos a revisar cuál es la respuesta. Entonces vamos a mirar. Bueno, aquí tenemos la respuesta. La respuesta es C, Amazon File System para Windows File Server. ¿Por qué? Recordemos primero que todo es un servicio basado en Windows. En cuanto a los casos de uso, precisamente es para poder compartir archivos mediante una unidad mapeada. ¿Por qué no Amazon S3? Recordemos que Amazon S3 es un servicio de almacenamiento orientado a objetos y pues no se le puede configurar lo que son unidades mapeadas. En cuanto al servicio de Elastic File System, es un servicio que sí cumpliría con los requisitos menos uno, y es que no está basado en Windows, sino está basado en Linux. Y la última opción que nosotros teníamos era de Storage Gateway. Recordemos que Storage Gateway hace referencia a un servicio híbrido donde nosotros podemos acceder a nuestros archivos en caché a nivel local, pero que estos datos son almacenados, valga la redundancia, en servicios de almacenamiento en AWS. Bueno chicos, con esto ya finalizamos en cuanto a nuestra presentación. Recuerden, posterior a este video vamos a tener nuestros laboratorios. Los laboratorios son en cuanto al servicio de backup
y también está el segundo laboratorio de Elastic File System. Los invito a que se suscriban al canal y también le den like a todos los videos. Si tienen alguna duda, pues lo pueden dejar en cuanto a los comentarios. Que tengan un excelente día.